Bien, la entrevista. Bien, la entrevista es una técnica fundamental en la exploración y diagnóstico psicológico. Permite indagar diferentes áreas de la vida de la persona, de nuestro paciente. Es fundamental tener un objetivo al iniciar una entrevista. Bien, la entrevista es un arte, ¿sí? Y a la vez es una técnica. Fundamentalmente es una técnica, sí, pero hay que tener cuando uno le pone algo de uno mismo a algo, eso se llama arte también, más allá de las reglas y las normas, ¿sí? Bueno, Pero sigamos con la ciencia. No, la entrevista y consulta y anamnesis son cosas diferentes. La consulta es la solicitud de asistencia profesional, ¿no? Una de ellas es la entrevista, pero la consulta es una cosa así, cuando va a consultar algún problema. La anamnesis es la recopilación de datos previstos con extensión y detalles, ¿sí? La historia del individuo, enfermedades, su salud, qué pastillas toma, prácticamente llenar un formulario, la anamnesis. Y la entrevista psicológica es el instrumento destinado al estudio del comportamiento de la persona durante el tiempo en que dicha relación se extienda, ¿no? Bien, para hacer el Lenner Townsend existen múltiples factores en la entrevista. Los personales, lo que decía lo que hace, ¿no? En la cuestión personal de cada uno. La teoría a la que se adhiere uno, obviamente, el estilo personal, la experiencia que uno tenga, el grado de conocimiento. También está el macrocontexto, el momento histórico, ¿no? La institución para que uno trabaja. No es lo mismo hacer una entrevista en un hospital, ¿sí? Que en un consultorio privado. Si en un consultorio privado hay más tiempo, digamos, ¿sí? Y menos urgencias de despachar al paciente rápido, ¿sí? Sector social también influye, de dónde, qué sector social viene la persona. No es lo mismo aplicarle un Roger a una persona que no tiene ningún tipo de instrucción que a alguien que, digamos, es un ingeniero, no un artista, un médico, qué sé yo, que tiene estudios terciarios. Y el grado de conocimiento, ¿no? El grado de conocimiento también eh, tanto de, sobre todo del paciente, claro, lo mismo que lo anterior. Bien, en el área clínica la entrevista tiene diferentes finalidades. Elaborar hipótesis, ¿no? Entonces nos ponemos a pensar, a ver, ¿cuál es la problemática de este señor? ¿Qué relación tiene con su vida laboral? ¿Cuáles son sus conflictos latentes? ¿Qué mecanismos de defensa utiliza? ¿Qué ansiedades surgen? ¿No? Entonces, en base a eso vamos sacando diferentes hipótesis. ¿Mm? De la persona. La entrevista permite aproximaciones sucesivas y hacer hipótesis acerca del sujeto. Y estas hipótesis nos permiten a nosotros ver qué instrumentos vamos a aplicar, ¿sí? Y de todo esto nos va a salir un reporte psicológico con un diagnóstico presuntivo de la persona. Entonces la entrevista es una forma de aproximarse sucesivamente a justamente eso, un diagnóstico presuntivo, a conocer clínicamente la problemática del paciente. Para Sullivan, la entrevista es una situación de dos o más personas en la que uno o más individuos esperan recibir auxilio técnico de uno o de más expertos, bueno, generalmente de uno. Bleger nos dice, ese gran psicólogo argentino, considera la entrevista como un campo psicológico, concepto que lo extrae de Kurt Lewin, que nos dice que el campo es la totalidad de hechos coexistentes concebidos como mutuamente coexistentes. Es decir, cuando dos personas entablan algún tipo de relación, se genera un campo. Uno es el campo del amigo con el amigo, de la amiga con su amigo, ¿no? Del profesor con el estudiante. Otro es el campo de los novios. Otro es el campo que se genera entre dos personas que son casadas, que son esposos. ¿Sí? Entonces es la totalidad de hechos coexistentes, que son mutuamente coexistentes. Entonces, a eso se lo llama el campo psicológico que se genera. Por tanto, la situación entre el psicólogo, el psicoterapeuta con su paciente es un campo, donde el entrevistador da el encuadre con situaciones constantes como el horario, el tiempo de las sesiones, generalmente 50 minutos, los honorarios, cuánto van a pagar por mi servicio, y la actitud del entrevistador generan un encuadre. ¿Sí? Si el entrevistador ese día durmió mal,
no tuvo una fiesta terrible y le duele la cabeza, no sé cómo hará, pero tiene que tener una buena actitud porque eso da el encuadre a la relación, ¿entienden? Entonces el entrevistador tiene que estar, pero como si hubiera nacido recién. El entrevistado no se tiene que hacer problema, tiene que ser el mismo, no se tiene que cuestionar nada, configura la situación dinámica, la situación, él configura la situación con el estado que trae. No es lo mismo que yo trate a un depresivo que a un paranoico. ¿Sí? Con ambos tengo que tener cuidado. Pero por ahí a un paranoico tengo que tener mucho más cuidado. El campo de la relación interpersonal entonces es configurado por el entrevistado, ¿sí? Con el problema que trae. Y eso va configurando el campo relacional. En síntesis, el entrevistador controla la entrevista y el entrevistado la dirige. El entrevistador es como el tipo que maneja y el entrevistador es el que quiere llegar a algún lugar, que le pone más velocidad o menos velocidad, o se frena, o que pone problemas, etc. Y la relación entonces entre ambos, entre entrevistador y entrevistados, va a determinar y delimitar el campo. En el campo de la entrevista hay tres elementos manifiestos entonces. El entrevistador, con su actitud, una actitud serena, una actitud seria, profesional, ¿sí? Donde uno practica la disociación instrumental, o sea, uno se separa de la situación, la contratransferencia, uno está atento a qué le genera al paciente, qué sentimientos, qué ideas le produce. El entrevistado es el que, bueno, se le produce la transferencia, es decir, ubica al psicoterapeuta en algún grado de la historia de su afectividad, ¿no? Lo ubica con algún elemento de la historia de su afectividad, con el padre, un maestro, el director del colegio, algo así. La estructura de la conducta, los rasgos de carácter, sus ansiedades, sus defensas, y el tercer elemento es la relación interpersonal que surge entre el paciente y el psicoterapeuta. ¿Sí? La comunicación que hay, las ansiedades que se generan, etcétera, etcétera. En todo caso, la relación siempre tiene que ser profesional. Tipos de entrevista. Tenemos la entrevista dirigida, cuyo objetivo es detener, perdón, no detener, no hay que detener a nadie acá. Más bien hay que hacer que la gente no se detenga. Obtener datos para historia clínica, ese es su objetivo. ¿Sí? La entrevista dirigida. ¿Y dónde nació usted? Ajá, ¿qué edad tiene? Bueno, ¿de qué trabaja? ¿Qué hobbies tiene? ¿Sí? ¿Tiene amigos, muchos amigos? ¿Vive con su familia? ¿Vive solo? ¿No? Esa es la entrevista dirigida. Datos, ¿no? ¿Qué pastillas está consumiendo? ¿Fue al psiquiatra? Si es que fue al psiquiatra. Entrevista libre. Objetivo, dejar que el entrevistado configure el campo. Entonces, cuando se le dice, a ver, ¿de qué te gustaría hablarme? A ver, te escucho. ¿No? Entonces, el, el paciente configura el campo con lo que él le va a contar. Y la entrevista semidirigida, que en primer momento es dirigida y en segundo momento es libre. Entonces, en la entrevista semidirigida, entonces ahí, ¿no? Le pregunto, sí, a ver, háblame más de tu papá. ¿Sí? Ah, tu papá hacía esto, sí. A ver, ¿y qué más podrías aumentar, ¿no? Como que se va perdiendo la rigidez. Estos tres tipos de entrevistas se combinan en una sola sesión. No es que toda la sesión es dirigida o toda la sesión es libre o toda la sesión es semidirigida. Se va combinando de acuerdo a los momentos que vamos avanzando con el paciente en una misma sesión. ¿Sí? Entonces, si es en la primera sesión, cuando llega el paciente, no sabemos nada de él, entonces, entrevista dirigida, datos para la historia clínica, ¿sí? Bien, después de que sabemos eso, le preguntamos cuál es su problema, eso ya es libre. Y nos hemos dirigido cuando nosotros, de lo que nos cuenta, ya dirigimos la sesión o la entrevista hacia algún elemento importante que nos haya mencionado el paciente. ¿Sí? Y de ahí, chao. Y en la segunda sesión ya no habría tanto entrevista dirigida porque ya tenemos la historia clínica, ¿no? Empezamos con algo semidirigido, la segunda sesión pasamos a algo libre, de ahí algo semidirigido. Así se van combinando estos tipos de entrevistas. Por eso a veces cuando me dicen un formato de entrevista,
Bueno, sí, hay inicio, desarrollo, conclusión, ese sería, ¿no es cierto? Pero si hablamos de tipos de entrevista, se combinan estos tres en una misma sesión, como ya lo he ejemplificado. Un ejemplo de entrevista dirigida. Entrevistador, ¿cuál es el momento más crítico del día en que sientes esa sensación de desgano? Entrevistado, al despertarme, especialmente en la madrugada temprano. ¿Cuánto tiempo le dura? No me puedo despegar de la cama, no me puedo levantar. Cuando mi mujer me dice hacer un esfuerzo me parece un mundo. Cuanto más me insiste, peor me pongo. A veces pienso que yo le estoy arruinando la vida, que mejor que me muera. Volviendo a la pregunta, le dice el entrevistador, ¿qué le dice? ¿A qué hora empieza a sentirse un poco mejor? Recién al mediodía a las 10 tomo la medicación que me dio el clínico que me mandó a verlo usted. Ya a la noche todo cambia, me siento mejor. ¿Sí? Lo está dirigiendo, ¿sí? En cuanto al momento crítico del día y sus, digamos, situaciones. Eso sería un ejemplo de entrevista dirigida. Él ahí le empieza a preguntar cómo duerme a la noche, ¿no? Cuántas horas duerme de noche, qué otro problema tiene, si tiene deseos de comer. Entonces ahí está indagando datos para tener conceptos para la historia clínica. ¿Sí? Entonces es dirigida este ejemplo, que lo hice rápido. ¿No? Y voy a leer rápido porque tenemos que hacer los videos cortos. Yo no sé cómo aguantan una hora de videos que vi por ahí. Bien, bien, pero cada cual con lo suyo. Le dice, entrevista libre, hábleme de usted, ¿no? Es una forma de hacerlo. Y el hombre se sorprende, ¿no? Dice, bueno, ¿por dónde empiezo? A la mujer, perdón, soy casada, tengo 2 hijos, una nena de 2 años, un nene de 1 año, ahora no trabajo porque tengo que dedicarme a unos chicos, son chiquitos y me necesitan. Mi esposo gana bastante bien y nos arreglamos, además así no tenemos que pagar a una persona para que los cuide. Es un ahorro, suspira. Eso es muy importante. Eso ya es un observable. ¿Qué más me puede contar de usted? Bueno, hace un tiempo empecé a sentir ahogos, es como que me falta el aire, me dura poco, trato de respirar hondo, abro la ventana y se me pasa. Me hice todo tipo de estudios, pero no tengo nada. O sea, empieza como que tiene ataques de angustia, ¿no? Entonces, angustia, siente una presión en el pecho y le dan ganas de, no sé, como de ahogarse. ¿Cuánto hace que empezó a sentir esos ahogos? Hace alrededor de 1 año, al poco tiempo que naciera el nene. O sea, tiene fecha de nacimiento su problema. ¿Cómo es eso? Cuénteme un poco más. Creo que me cambió el metabolismo después del embarazo. No, no te cambió el metabolismo, es algo psicológico. Yo no fui la misma. El gordo me demanda mucho tiempo. Micaela se puso muy celosa. Y yo no sé cómo arreglarme para atender a ellos, mi marido y a mi casa. La casa es un lío y mi marido se queja del desorden y otras cosas. Me siento muy presionada. Mi marido me dice que me ahogo en un vaso de agua. Solución, conseguiste un ayudante. No, no. Eh, sí, puede ser, como dije hace un rato, le vendría bien una ayuda, pero no, porque se ve que esa señora está sobrecargada, ¿no? Esa es la entrevista libre, ¿no? Donde el tema lo pone el paciente. Y la entrevista semidirigida, a ver, ¿cómo está usted? Yo soy la LIC X, el doctor Z solicitó que yo le hiciera un psicodiagnóstico. ¿Usted sabe lo que es un psicodiagnóstico? El psicólogo escucha las respuestas, el entrevistado afirma desconocer de qué se trata, el profesional le informa al respecto de la siguiente manera. Consiste en una serie de entrevistas. En esta primera le voy a pedir que me cuente qué es lo que le sucede. En otras posteriores le voy a administrar una serie de test. En algunas va a tener que dibujar, en otras tendrá que crear historias sobre algunas láminas que le voy a mostrar, etc. Una vez finalizada la toma de los test, luego de aproximadamente una semana vamos a tener una nueva entrevista que posiblemente será la última en la que usted y yo conversaremos acerca de la información que he obtenido como resultado de la evaluación diagnóstica. Por otro lado, al doctor Z le enviaré el informe por escrito. ¿Sí? Entonces le explica, ¿no? Le hace preguntas y sobre eso sigue desarrollando. ¿No? Una vez que se ha explicado la tarea que se desarrollará, el entrevistador explicitará el encuadre que puede ser comunicado de esta forma. Este psicodiagnóstico tiene por objetivo intentar comprender mejor lo que le sucede, así como sus causas y las recomendaciones terapéuticas necesarias. No solo conversando, sino también a través de las tareas que antes les dije que iba a realizar. Tendremos alrededor de 5 entrevistas y al término de cada una de ellas iremos fijando el día y horario de la próxima. Con respecto al lugar de las entrevistas, las mismas se desarrollan en el ámbito al que se lo ha derivado el paciente, sea este un hospital, una institución privada o control particular. Ya. ¿No? Y lo importante, se cierra de esta manera la primera parte dirigida a la entrevista y se le pide al entrevistado que relate con sus propias palabras a su manera lo que le aqueja. Esto es técnicamente la parte libre de la entrevista, es lo que estoy diciendo, ¿no? En la entrevista entonces podemos empezar con algo dirigido, pasar a algo libre y terminar con algo semidirigido. ¿Mm? Son formas de hacer la entrevista entonces. Bien, entonces, en la entrevista, ¿qué practicamos? La disociación instrumental, que es escuchar al entrevistado empatizando con él. Escucharlo y uno empatiza, no es que uno no siente nada, pero toma distancia
del discurso. En ningún momento uno lo corta y le dice, ¿cómo usted va a hacer esta cosa? ¡Qué barbaridad! No, no es, eso es perder la distancia, ¿no? Entonces uno escucha las barbaridades que nos pueda contar el paciente o las cosas trágicas y uno no se va a poner a llorar con él. Uno toma distancia para poder pensar el discurso desde la teoría e interpretarlo, porque ese es nuestro trabajo. Nosotros no somos personas que van y lo abrazan y lo miman. Eso será en otros modelos, pero en el nuestro, en el que estamos explicando y en el que nos hemos formado, tomamos distancia, porque tenemos que nosotros pensar su discurso y no mal acostumbrarlo también. Bien, relaciones a procesar. Tiene que haber congruencia entre factores desencadenantes y las series complementarias. ¿Sí? Los motivos de consulta tienen relación siempre con la situación conflictiva previa que los primeros evocan. ¿Sí? Que el factor desencadenante lo vamos investigando. Las preguntas posibles que podemos hacer son las relaciones significativas, relación con el papá, la mamá, los maestros, los amigos, la novia, novias, novios, qué sé yo. Relación de su historia desde que era pequeño. A ver, cuénteme algo de su infancia. ¿Qué le viene? A ver, ¿qué me puede contar? Esto, lo otro. Tenía amiguitos. Así. Modelos de identificación. ¿Con quiénes se identifica más? ¿Quién es muy significativo para usted? Así, ¿qué siente que su personalidad, en base a qué modelos parentales o familiares formó? Y mi hermano mayor, puede decir algo. Sí, sí, porque sí, él me influyó más. Veamos, estilo de vínculos primarios, ¿no? El estilo con los padres, grupos de pertenencia, una pandilla, si es un adolescente, ¿no? O es de un grupo cristiano, ¿no? De la iglesia. Eso son cosas que nos dicen mucho de un paciente, sus grupos de pertenencia. Como dice el dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Etapas de la entrevista. La apertura, presentación, ¿no? La toma de datos de filiación, el desarrollo, el entrevistado brinda información, el entrevistador hace las preguntas pertinentes, ¿no? Y el cierre, dejar al paciente mejor que cuando entró. Eso es una norma importantísima, no importa que se tengan que dar 5 o 10 minutos de más de la sesión, tienen que tener timing cuando hace esto, uno, ¿sí? Pero si uno va a terminar, tiene que darle esperanzas realistas y racionales al paciente en cuanto a que puede resolver el problema con el cual vino. ¿Sí? Esto es muy importante, realistas y racionales. Fijar pautas para la próxima sesión, ¿no? Si le va a dar tareas, a qué hora tiene que venir, que si se retrasa, bueno, se retrasa media hora, entonces la sesión dura 20 minutos, porque yo tengo otros clientes, otros pacientes, ¿no? Ahora, si uno no tiene, bueno, ya, puede uno ser macanudo. ¿Sí? Bien. Entonces, esas son las etapas de la entrevista. Apertura, desarrollo, cierre, ¿no? Y en estas decíamos, en la apertura, por ejemplo, podemos empezar con una cosa muy rígida, hacer una entrevista dirigida, en el desarrollo ya una parte más semidirigido libre, y en el cierre ya es entre que semidirigido y hasta yo diría dirigido, ¿no? Porque casi siempre cuando finalizamos la sesión le damos tareas, ¿sí? Le damos indicaciones, que casi son las mismas en todas las sesiones, ya están estructuradas. Bien, posteriormente a la entrevista, ¿qué tenemos que hacer? Sacamos las primeras hipótesis, decimos, bueno, le voy a aplicar tal test a este señor, y en la selección influye qué es lo que se quiere investigar y puede combinarse tanto técnicas proyectivas como con técnicas psicométricas, ¿no? Si es un niño de 8 años con problemas, generalmente hay dos cosas que generalmente hacemos, que es evaluarlo con alguna prueba neuropsicológica, por ejemplo, ¿no? Y a la vez podemos aplicarle un test de la familia, que es una técnica proyectiva, según el caso. Aspectos técnicos de la entrevista semidirigida. La transferencia, que es actualización de sentimientos, actitudes y conductas inconscientes que han sido establecidas en etapas anteriores. Y la contratransferencia, que es la respuesta emocional que surge en el psicólogo ante las características del entrevistado, ¿no? Entonces, le va a generar una contratransferencia, o sea, un sentimiento hacia él, de protección o de rechazo, etc. Otro elemento es la alianza de trabajo, una relación racional, estable entre el psicólogo y el paciente, con adhesión a los objetivos de trabajo, no adhesión al psicólogo. ¿Sí? Acá no hay eso. Uno no es no sé, un pastor, un líder que necesita que lo siga la gente, no. Uno es un psicólogo, un profesional de la salud mental. Trabajamos con objetivos de trabajo y una vez que los cumplimos, chao, no te veo más.
¿sí? Disociación instrumental, esto es, distancia razonable y óptima con el paciente, que debe permitir una actitud profesional, ¿sí? O sea, nada de que uno se emociona con el paciente, etc. Selección de observables, observamos lo que dice, las actitudes, la secuencia de los temas, cómo ordena eso que está hablando. Otros aspectos en la entrevista semidirigida que observamos es esa ansiedad en el sujeto. ¿Qué le produce ansiedad? ¿Qué es lo que lo moviliza? ¿Cuánto lo moviliza? Los silencios, obviamente el silencio total no es óptimo, ¿sí? A veces el silencio es un momento que utiliza para reorganizarse o es algo que está causándole un conflicto, ¿no? Algo que lo quiere mantener oculto o que le cuesta poder expresar. Tenemos que estar atentos entonces, no solo a lo que dice, sino a los silencios del paciente. Los tipos de intervenciones que podemos nosotros realizar, por ejemplo, son preguntas amplias y abiertas para obtener mayor información. Acaba de mencionarme a su madre. ¿Cuál era su relación con ella? Haciendo señalamientos, cuando se bloquea, que tiene un monto de ansiedad. Entonces le señalamos, este tema te causa mucha angustia, ¿no? Y veo que usted no puede seguir hablando, no sé si lo quiere dejar para después, para otro momento, ¿sí? Pero sería muy interesante que lo hablemos, señalamientos. Preguntando sobre aspectos no referidos por el paciente, ¿no? Por ahí nos habló de todo menos de su trabajo, entonces le preguntamos, ¿de qué trabaja usted? Bien, condiciones básicas para efectuar una buena entrevista. Estructurar un campo vincular positivo, rapport. O sea, tenemos que tener buena cara. Sí. Es decir, nos hemos peleado con alguien, con la novia, el novio, la esposa, los hijos. Los problemas se los dejamos fuera del consultorio. En el consultorio somos otras personas que no tienen problemas, ¿sí? Pero que resolvemos los problemas de los demás. Y si estamos muy mal, muy destruidos, bueno, entonces lo suspendemos la sesión, no queda otra. Bien, campo de acción tiene que estar enmarcado en un contexto más amplio. Su operación es solo una parte del mismo, ¿no? El campo de acción para una buena entrevista, ¿no? O sea, enmarcado en un contexto más amplio. La entrevista tiene que poseer buena información, nos tenemos que sacar buena información y tener buena distancia óptima con el entrevistado, de identificarnos con sus problemas, procurando la mayor objetividad posible. En síntesis, primero, interviene la observación. Se hace una hipótesis sobre lo observado, posteriormente lo verificamos y teoría y práctica entonces son así manejadas como momentos inseparables. Lo práctico es la observación, lo teórico es lo que yo pienso de lo que he observado, aplico una prueba, lo combino y así obtengo una síntesis, ¿no? Bueno, o un dato. El contexto de la entrevista. Los objetivos de la entrevista y la evaluación variarán según el contexto. Cuando se trata de una demanda en consultorio, ¿por qué él o los entrevistados pretenden una evaluación psicológica? ¿Qué espera o esperan como resultados de la evaluación? ¿Quién es el sujeto de la evaluación? ¿Qué aspectos de él van a ser objeto de exploración? ¿No? Cuando nos traen su hijo, un bebé, no, un bebé, no, un chico de 5 años o de 15. ¿Sí? ¿Qué esperan? En contextos específicos, como la práctica clínica y forense, ¿no? Por orden de un juez, la entrevista y la evaluación van dirigidos a los puntos de pericia solicitados por el juez. El juez por ahí lo que le interesa del sujeto que me está preguntando a mí como perito forense es de que le diga, ¿este sujeto es agresivo o no es agresivo? Si tiene complejo de Edipo, si no lo tiene, si, no sé, si juega bien al fútbol, son problemas de él. No le interesa al juez le interesa los puntos de pericia que me está pidiendo, ¿no? Si realmente es un esquizofrénico o se hace, etc. Otra situación es cuando el entrevistado puede tener una actitud negativa, ¿no? Al ser diagnosticado. A veces, y en estos casos, cuando lo manda el juez, es muy posible que el entrevistado quiera manipular su imagen, ¿no? Demostrar que él es un tipazo que ama a todos los niños, ¿sí? Que jamás le robó un dulce al niño, que es muy probable, pero ha robado otras cosas por ahí. Bien, en contexto laboral, se utilizan herramientas específicas para el análisis de puestos de trabajo. ¿Sí? Nos interesa ahí, tampoco nos interesa si sufrió mucho en la infancia, ¿sí? Nos interesa si es adecuado o no para el puesto, con respecto a un conjunto de criterios. ¿Cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles de un determinado candidato? Si encontramos algún problema clínico en este candidato, le decimos aparte, ese es otro tema, ¿sí? No deberíamos dejar de decirle que, mira, yo he detectado que tenés esto, fuera de que
que te quedaste o no te quedaste en esta empresa, te diría esto. Bien. Ética. Todo psicodiagnóstico se realiza en un contexto profesional, ¿no? Si lo hago en mi casa, ¿no? Entonces en mi casa tiene que ser un lujo el lugar, más o menos así como el de la foto, el lugar en donde yo voy a trabajar. No lo puedo hacer así, no sé, en las escaleras porque se cerró el consultorio y no lo se puede abrir, nadie encuentra la llave. No, entonces sentate ahí al lado de esa planta. Bueno, no se hace eso. ¿Mm? Dos, sólida formación teórica práctica sobre los métodos de exploración y evaluación psicológica, proyectivos y o cognitivos. Por eso en esta cursada vamos a ver algunas herramientas para que ustedes puedan mejorar, ¿no?, su práctica y tener mejor práctica. A pesar de que ya han visto estas materias, ¿no?, evaluación psicológica, etcétera, etcétera. Bien, las evaluaciones psicológicas deben basarse en información e instrumentos suficientes con fundamentación científica. ¿Sí? Fundamentación científica. O sea, no usamos el test de la revista Vosotras, que en paz descanse, creo que ya no existe más, ¿no? El test para encontrar el novio perfecto. No hay esas cosas, ¿no? Todo es re científico. 4. Se tendrá de proveer conclusiones de los test u otros datos que hubieran surgido de interpretación a personas no idóneas. ¿Sí? Es decir, no se comenta prácticamente con nadie. ¿Sí? Si voy a comentar algún test, tiene que ser con otro profesional, ¿no?, que me diga qué es lo que yo podría mejorar de mi apreciación clínica. Se tendrá a evaluar personas de las que tenga mucho conocimiento o relación, porque eso puede contribuir a alterar los resultados. ¿Sí? O sea, la esposa, el cuñado, ellos no entran al consultorio de uno, ¿sí? El suegro, la suegra, bueno. Deberá tener en cuenta que los resultados de una evaluación psicológica tienen vigencia por un lapso determinado. ¿Sí? Entonces, un niño y vuelve después de 6 meses y lo tengo que volver a evaluar. El secreto profesional, ¿no? O sea, la boca bien cerrada, no se le cuenta nada, lo que yo conseguí en mi evaluación psicodiagnóstica, lo archivo, lo guardo y solo por orden del juez puede verlo otra persona. ¿Sí? Nadie lo tiene que tocar. Es recomendable que sus informes se expresen en términos de probabilidades, consciente de los límites de la certidumbre, con la que pueden hacerse los diagnósticos, juicios y predicciones acerca de las personas. ¿Sí? ¿Ya? El informe tiene que ser muy científico, muy serio. Identificando situaciones en determinadas evaluaciones o técnicas de evaluación o normativas que pueden no ser aplicables, que requieren un ajuste en la aplicación o interpretación debido a cuestiones como género, edad, raza, etnia, nacionalidad, religión, orientación sexual, discapacidad de idioma o estatus socioeconómico. Entonces yo tengo que adaptar las pruebas que voy a tomar, la entrevista que voy a tomar, ¿sí?, con el sujeto, ¿no? No le voy a decir a una persona que es casi un marginal, ¿no?, y hablarle así, men, no, ya esta prueba la tengo para vos. No, no voy a hablar más o menos como hablo yo, así, ¿no? Como una persona de barrio, de común y corriente que, bueno, ha estudiado. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar siempre de esa manera, ¿no?, poniéndonos a la altura de nuestro paciente. Al evaluar debe abstenerse de juicios de valor, ¿no? Usted, ¿cómo va a hacer eso? Y esto es muy importante y se hace, lamentablemente, acá en nuestro país, Bolivia, que hay señores, no sé si son psicólogos, estudiantes de psicología, que preparan y asesoran, sí, lo denuncio, ¿no?, a los postulantes al colegio militar y a instituciones policiales, los asesoran para que hagan las pruebas psicológicas. ¿Sí? Ahí está, ahí tienen el cartelito. Sí, bueno, ahora voy en cana después de esto, pero no estoy mintiendo. Hacen eso, los asesoran para que salgan como unos tipos bárbaros en las pruebas psicológicas y así después nos va. Eso debería prohibirse. Así que no creo que me hagan el lío. Bien, para la próxima nos vemos. Esto quedó, ¿no es cierto? No se hagan problema. Muchas gracias, hemos terminado este tema. Gracias.